Bueno, pues ahí están los dos argumentos del presidente, uno relacionado a los créditos y el otro relacionado al tema de la deuda. Ustedes ya estaban en este tema, pero vale la pena, pues para puntualizar, escuchar el mensaje presidencial. Gibran, te toca a ti, tienes la voz. Sí, quería destacar primero la consistencia de la política del gobierno federal, que ofreció en primera instancia 1 millón de créditos y que después planteó que serían 3 millones de créditos para las micro, pequeñas y medianas empresas. Ya hoy sabemos el destino de 16 mil millones de pesos de los que se habían presupuestado originalmente, que son para estas 645 mil empresas del sector formal que no despidieron a sus trabajadores en estos meses. Es decir, se premia a quienes resistieron y no hicieron un cálculo frío para resistir sin perder utilidades y recontratar eventualmente en el futuro. Se premia a quienes en ese sentido fueron humanistas. La mayoría, ya lo decía el presidente, son empresas de menos de 5 trabajadores, 500,000. Luego le siguen 74,000 de 5 a 10 y ya lo que restan son empresas más grandes, 55,000 de 10 a 50 y así. Ahora, no coincido con lo que dice Emilio de que se recortan capacidades estatales para desarrollar estos programas. Sí, desde luego que fue un problema de organización la semana pasada, las semanas pasadas, porque no se sabía bien a quién acudir. Se tardó un poco en idear el mejor mecanismo para distribuir. Pero justamente yo creo que una de las razones por las cuales se selecciona el Seguro Social es porque se definió que los recortes que se realicen, estos que se anuncian de servicios generales y gastos de operación, no aplican ni para el sector salud ni para la Guardia Nacional. Entonces las capacidades institucionales del IMSS seguirán instaladas e incluso incrementarán con la contratación de nuevo personal. Ahora, me preocupa más cómo se distribuirán los millones de créditos restantes para las empresas del sector informal. Ahí hay un problema, que es que como están en el sector informal no tenemos información certera sobre sus trabajadores y sobre su situación, ni siquiera sobre su existencia. Lo único que tenemos de información gubernamental probablemente son los registros que se hicieron de jóvenes construyendo el futuro para empresas informales que se registraron a nombre de personas físicas. Ahora, a eso, ahí no están todas las unidades productivas del sector informal. Faltarán muchas. Creo que tendría que idearse otro mecanismo. Creo que habría posibilidad ahí, por ejemplo, de que las empresas levanten la mano, de que se registren en una página y que el gobierno, para ver que existen efectivamente, vaya a dejar a los comercios o a donde sea que se requieren físicamente esos apoyos. Hasta el momento eso no está tan claro. Creo que no hay que dejar de lado dos cosas. A mí me viene a la mente mucho últimamente que el presidente dijo que iba a realizar los cambios fundamentales en los primeros 2 años. Y con lo de la pandemia, el segundo año ya casi se nos fue. Entonces, se está empleando a fondo en lo que era su programa histórico. Desde luego que está teniendo costos, pero va en la misma línea y repito lo que decía en el programa anterior. La discusión en el mundo también va por ahí, va por volver a mecanismos de bienestar que se descuidaron durante décadas y que nos están cobrando la factura de una manera aceleradísima como no habíamos visto en los últimos años. Ahora, el Estado benefactor, el Estado Providencia, como quieras llamarlo, digamos que fue el que funcionó entre la guerra y principios de los 70 y que desplazó una enorme cantidad de programas sociales, pues necesitaba de una burocracia fuerte, profesional, sólida, capaz. Y la verdad, sí quisiera que dedicáramos un par de minutos más a esa discusión. Recortarla todavía más en este momento no solamente implica castigar privilegios, como mencionabas tú, sino implica que el gobierno también se va a sumar a la lista de patrones que corren personas. Es decir, dice la OIT que podemos llegar hasta 7 millones. Y segundo, el momento que tú corres a toda esta gran burocracia, pues el consumo de esos burócratas
se retira del mercado y en el momento que necesita relanzar la economía, pues consumidores, sus familias, sus trabajadores, sus empleados desaparecen. Entonces, sí se antoja contraintuitivo que el gobierno que estaba criticando a los privados, a la corredera. Entonces, déjame ponerlo en esos términos. Emilio. Yo diría que más allá que eso, Ricardo, que coincido contigo, porque yo intenté, a mí no me lo van a platicar, yo intenté encontrar cómo bajar 25,000 pesos para una pyme, no para mí, yo no lo necesito, yo no caigo en esas características. Sí necesitaría el financiamiento, pero yo soy de los olvidados porque somos más de 5 personas, Pero bueno, esa es otra discusión. Yo lo intenté y no se pudo. Y las empresas no duran 1, 2, 3 semanas, llevamos desde el día 2 mínimo parados en la actividad, ¿sí? Y yo digo, ¿cómo es posible que metamos la carga de la distribución de los créditos cuando tenemos a la Secretaría de Economía, cuando tenemos a la Banca de Desarrollo y se la damos al organismo más ocupado que tiene el Estado mexicano el día de hoy, que es el Seguro Social, donde su enfoque único, total y absoluto debería ser la salud de los mexicanos? Porque la información electrónica, Gibran, ahí está. Tú puedes ser una entidad de gobierno que tengas acceso al registro del Seguro Social como lo hace el SAT. ¿Por qué tiene que ser ellos es ese dato que me parece injusto, pero vamos a suponerlo así, que sean los que no han bajado, vamos a ver cuántos fueron, de su empleo? ¿Por qué no lo puede usar la Secretaría de Economía o NAFIN para ser quien distribuye los fondos a través de la infraestructura que existe? Es una distracción innecesaria del Seguro Social, que por cierto tengo el mayor respeto por Zoe, lo conozco desde antes, tú me lo presentaste, Ricardo, tengo una gran impresión de él. Bueno, le tocó ahora además hacerle a la Secretaría de Economía y a la Banca de Desarrollo. Me parece que no nos va a llevar a un buen lugar. Vamos a ver las próximas semanas a ver si se puede desplegar este dinero para los formales que le surge. Creo que es poco, pero otra vez la medida no me parece mala. La ejecución, la estrategia de ejecución, me parece que no va a funcionar como no funcionó la semana pasada los créditos. Gibran, última intervención sobre este tema para movernos a otro que está también en nuestra agenda. Sí, la seguridad social es mucho más que salud y lo que pasa es que en los últimos años la redujimos a eso, a aseguramiento financiero de la salud, pero es otra cosa. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene una enorme dirección de prestaciones sociales y económicas, que tiene además una extensión territorial enorme, incluso tuvo una de las redes deportivas más importantes del país. Su vocación es mucho más grande, es procurar el bienestar, proteger ante los riesgos sociales de todo tipo, y en ese sentido es también natural que la dispersión ocurra por ahí. Tiene mucho personal que no se dedica a cuidar la salud, sino a cuidar a las personas de otros riesgos sociales. Ahora, es preocupante lo que decías, que mucha gente se va a quedar sin trabajo, de los de honorarios, supongo, que son los que caerían en esas partidas, que dices, yo no tengo claros cuántos son. Gibran, perdón que te detenga aquí. Si le entendí bien al presidente, no solamente va a haber un recorte en servicios generales y servicios de operación, sino podría haber un recorte en la estructura de la administración pública. Entonces, cabe que desaparezcan direcciones, jefaturas de departamento, coordinaciones, si no, ya qué más falta por recortar. Sí, hace falta ver, porque también dijo que sin despidos, entonces esas cosas son un poco contradictorias, ¿no? Hasta que no tengamos el plan en blanco y negro, veremos a qué se refería sin despidos. Hasta ahora la tendencia, por ejemplo, el año pasado fue la de prescindir de los servicios de personal contratado por honorarios, que a veces hacían mucha de la labor sustantiva, y eso es importante que se diga. Creo que es importante ahí ser muy finos en el recorte. Yo, por ejemplo, escuchaba con beneplácito que Morena donó la mitad de sus prerrogativas, pero después me empezó a llamar gente del partido en el país que trabajaban por honorarios haciendo labores que se supone que el aparato del partido debe hacer y que no hace, y que se quedaron sin trabajo, incluso no les pagaron cosas que les debían. Si se trata de tomar medidas que descuiden a una parte de gente que no es privilegiada para dar el efecto político de que se está cuidando a todos, creo que es un mal camino. En eso, después de meter el machete, que era muy importante cortar con el machete, creo que hay que empezar a trazar los contornos de ese recorte con bisturí.